La palabra turismo deriva del Grand Tour, la expresión francesa comúnmente usada en todos los idiomas para designar el viaje de varios meses o incluso de algún que otro año que los jóvenes aristócratas del siglo XVIII realizaban por las capitales culturales europeas con el objetivo de completar su formación. Será ya en el siglo XIX cuando el turismo deje de ser un fenómeno de minorías y cobre un impacto creciente en la sociedad, en la economía, en la cultura e incluso en el urbanismo, de lo que dan prueba ciudades como Biarritz o Donostia, que fueron creciendo y se fueron conformando como ciudades especialmente atractivas para el turismo. En el último espacio de Eusko Ikaskuntza de la temporada vamos a hablar de los orígenes del turismo en tierras vascas, un tema muy a propósito ahora que quien más, quien menos, pues está pensando precisamente en el tiempo que nos queda, ¿no?, para coger las vacaciones. Juan Aguirre, Arratsaldeon. Arratsaldeon, Eva. Una propuesta muy sugerente para este momento del año. Muy ad hoc, que se dice, ¿verdad? Efectivamente. Muy ad hoc. Sí, y además lo vamos a hacer hablando sobre el tema con un absoluto especialista, que es Carlos Larrinaga Rodríguez, doctor en Historia Contemporánea, licenciado en Ciencias Políticas. Él es donostiarra, formado en la Universidad de Deusto y posteriormente en la de Valladolid, y actualmente imparte como profesor titular de Historia e Instituciones Económicas en la Universidad de Granada. Carlos viene investigando desde hace ya bastantes años en la modernización económica del País Vasco y en general del norte de España durante el XIX y principios del XX, y es autor de muchos estudios sobre industrialización, comercio, infraestructuras, historia económica y historia social del turismo, que es lo que nos trae hoy esta tarde y por lo que le hemos invitado y por lo que le agradecemos que esté con nosotros. Arratsaldeon, Carlos. Hola, Arratsaldeon, buenas tardes. Gracias a vosotros por contar con mi colaboración en este espacio. Muy bien. Pues vayamos con el tema, como ha dicho Eva, comienzos del siglo XIX, es el siglo de la explosión del turismo, más o menos hay que situar del XIX sus orígenes, cuando aparece inicialmente como un fenómeno ligado a la salud, a través de los balnearios, algunos de ellos que ya eran conocidos desde la antigüedad romana, ¿no?, balnearios a los que acudían las clases acomodadas para tomar agua, por eso se les llamaba, una palabra hoy en desuso, agüistas, ¿verdad?, los agüistas. Carlos, ¿qué papel jugaron las estaciones termales o minerales, los balnearios, en el caso nuestro, en el caso vasco? Bueno, la verdad es que juegan un papel fundamental, ¿no? Quiero recordar que Guipúzcoa y Vizcaya son las dos provincias que más fuentes minerales tienen por kilómetro cuadrado, las que más. Esto no quiere decir que todas estuvieran en explotación, ¿vale? Pero quiere decir que teníamos, o tenemos, ¿verdad?, una gran cantidad de manantiales y que, bueno, lo que hacía falta era su explotación, y para eso vamos a tener una serie de iniciativas, normalmente privadas, básicamente, a lo largo del siglo XIX, que es las que van a poner precisamente en marcha, ¿no?, estos balnearios, es decir, pasar de lo que es la fuente sin más, ¿no?, a tener ya unas instalaciones como es un balneario. O sea que sí, efectivamente, Guipúzcoa y Vizcaya juegan un papel fundamental. Uh-huh. Por tanto, pasamos del turismo cultural, de ese Grand Tour que mencionábamos antes, a este turismo terapéutico de los balnearios. Pero ¿a partir de cuándo se puede concebir ya como una actividad recreativa para que las personas pudieran disfrutar de su tiempo de ocio? Bueno, vamos a ver. Los balnearios, en principio, tienen un carácter terapéutico y curativo. Lo que pasa que, como se pasaban muchas horas, desde siempre va a haber una componente de ocio. Eso siempre es así. Lo que pasa que no se entendía el ocio en el siglo XIX como luego se va a entender en el siglo XX, ¿no? Hasta el hecho de que, por ejemplo, Azorín, cuando visita los balnearios cantábricos a principios del siglo XX, pues llega a decir que las tardes son eternas, ¿no? Que bueno, pues que no hay muchos alicientes, etcétera, etcétera. ¿Qué estaba sucediendo? Pues que el ocio estaba cambiando, ¿no? El ocio del siglo XIX, entendido como tal, como un poco de asueto, simplemente era que las tardes en los balnearios pues se pasaban o jugando a cartas, o aquellos grandes espacios balnearios que aquí no tuvimos, pero que en el centro de Europa sí, tenían un casino, etcétera, etcétera, ¿no? Luego, a finales del siglo XIX, esto empieza a cambiar. Y entonces sí es verdad que el agüista, que hemos mencionado antes, se empieza a convertir en turista, sobre todo 19, principios del 20, y muchas veces va a los balnearios ya sí por un ocio, pero no un ocio entendido, digo, como el que entendemos hoy en día, sino un ocio mucho más sosegado.
y sobre todo porque eran espacios de representación, ¿no?, de las élites y espacios para hacer negocios. Entonces ahí sí es verdad que se empieza a dar un cambio, ¿no?, en lo que es la concepción, ¿eh? Ya va a haber muchos menos enfermos, muchos menos agüistas, y ya va a haber más gente que es, bueno, pues que es ociosa, ¿no?, y que va simplemente pues a desconectar, si utilizamos una palabra muy actual, ¿no? Es verdad que, cuidado, porque a finales del siglo XIX y principios del XX se están cuestionando ya el paradigma higienista de los balnearios, ¿no?, y esta componente de salud, porque los adelantos médicos de Koch y de Pasteur, biología e inmunología, van a hacer que esas grandes temporadas de baños que se recetaban, ¿no?, por parte de los médicos directores para la curación de alguna enfermedad, pues ya no tengan ninguna efectividad. Y esto es lo que genera una grave crisis de los balnearios. Y solamente avanzado ya el siglo XX, pues estos balnearios, ¿no?, se van a convertir en espacios de turismo, de salud y bienestar, que es lo que son hoy en día. Esa crisis, Carlos, puede que venga también acelerada por el cambio de moda del baño termal a los llamados baños de ola en las playas, ¿no? Recordar que hasta el siglo XIX bien entrado, pues las playas eran vistas como lugares inhóspitos o malditos. En los procesos contra la brujería, muy significativamente aparecen en las playas como lugares apropiados para aquelarres, ¿eh? Eso ya nos dice algo de la imagen que podía tener entonces, pero que fue cambiando durante época contemporánea. ¿Cómo se produjo esta transformación en nuestro litoral? Bueno, hay un paralelismo entre las aguas minerales y las aguas marinas, ya desde el siglo XVIII. Y esto viene determinado por los primeros análisis químicos. Es decir, los análisis químicos se hicieron para los dos tipos de aguas. Y va a ser a partir de ese momento, de la segunda mitad del siglo XVIII, cuando se empieza a cambiar esa imagen del agua del mar como algo negativo, ¿no? Porque normalmente, ¿no?, las poblaciones de la costa lo que solían ver muchas veces eran precisamente restos de naufragios, etcétera, etcétera, ¿no?, ligado a las leyendas marinas, no, de monstruos, etcétera. Por lo tanto, había una concepción bastante negativa. Con los análisis químicos del siglo XVIII, de la segunda mitad en concreto, esto empieza a cambiar. Y esos análisis se hacen, insisto, paralelamente a las aguas minerales y a las marinas, al punto que tenemos una localidad en el norte de Inglaterra, que es Scarborough, donde tenemos tanto la fuente mineral como la fuente marina, y están prácticamente juntas. Y entonces, bueno, en el caso de Vasco en concreto, pues tenemos un autor en 1849, que es Francisco de Paula Madrazo, que hace una expedición, lo titula así, una expedición a Guipúzcoa en el verano de 1848, donde se ve perfectamente, ¿no?, que hay una conexión entre las aguas termales y las aguas marinas. Incluso antes, en 1830, el hermano de Fernando VII, el infante Francisco de Paula Antonio, y su familia primero habían ido a Cestona y luego fueron a San Sebastián. O sea, hay una conexión tremenda, ¿no?, sobre todo ya en el siglo XIX, entre lo que son las aguas termales y las aguas marinas. Bien, ¿qué va a suceder? Que a finales del siglo XIX esto se empieza a desligar y efectivamente, con la crisis de los balnearios que hemos dicho antes, el triunfo de las playas va a ser ya categórico. Las playas son más lúdicas. Normalmente están en poblaciones, al menos en el caso del Cantábrico, si pensamos en San Sebastián o en Santander, o incluso en Zarauz, me da igual, en poblaciones más grandes que lo que es un balneario. Por lo tanto, se ha perdido la connotación higienista además y hay una componente de ocio, ahora sí, de diversión muchísimo mayor, ¿vale? Esto se observa claramente, por ejemplo, como digo, en San Sebastián, ¿no? Entonces, aquí sí que va a haber un recambio, vamos a decir, en el paradigma, de ese paradigma higienista basado en la salud de las aguas minerales e incluso al principio de las marinas. Los médicos recomendaban, ¿no?, cómo había que tomar el baño, beber una pinta de agua marina sin desayunar a primera hora de la mañana, etcétera. O sea que ellos pensaban que efectivamente todo esto de las aguas marinas también tenían ese componente de salud, pero todo eso se pierde ya con esos avances que hemos dicho de Koch y Pasteur, donde ya se observa que la medicina no va por otro día y que por lo tanto estas formas, ¿no?, de combatir estas enfermedades, la verdad es que no tenían ya mucho sentido. Y entonces se hace hincapié ahora sobre todo en el ocio y la diversión, más vamos a decir en los términos
que nosotros entendemos esa diversión y no como la entendían en la primera mitad del siglo XIX, por ejemplo. Sí. Se ha dicho que el emperador Napoleón III y su esposa Eugenia de Montijo, los emperadores franceses, fueron los descubridores de Biarritz como enclave privilegiado para descansar, para pasar tiempo de asueto con buena parte de la corte, algo que imitaría Isabel II al elegir San Sebastián como sede del veraneo cortesano. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Se puede hablar de dos destinos turísticos marcados por ese descubrimiento real? Bueno, primero hay que decir que Biarritz y San Sebastián son dos localidades de la fachada atlántica europea. ¿Esto qué significa? Que cuando estamos hablando desde finales del siglo XVIII y ya todo el siglo XIX, los baños terapéuticos son los baños de las aguas frías, por lo tanto los de la fachada atlántica. Bien, aquí se suele diferenciar entre los descubridores, ¿no?, y los consagradores, o stars, ¿no?, en el lenguaje académico. Los descubridores son aquellas personas que descubren un lugar, ¿no?, que tienen una serie de propiedades, sean hemos dicho minerales, ¿no?, aguas minerales, o en este caso aguas marinas, etcétera. Y los consagradores son aquellos que consagran un lugar, es decir, que le dan el tono. La realeza y la nobleza son precisamente estos stars o estos consagradores. En el caso de San Sebastián, tenemos que antes de Isabel II, ya en 1830 y en 1833, hemos dicho que el hermano de Fernando VII ya pasó unos días en San Sebastián. Por lo tanto, ya había una tradición anterior a la propia Isabel II, ¿no?, dentro de la familia real. Y en el caso de Biarritz, sabemos que Napoleón Bonaparte en 1808 tomó los baños. Bien, ¿qué sucedió? Que durante la Primera Guerra Carlista, el matrimonio Montijo, que son los padres de Eugenia, que normalmente habían veraneado en el Cantábrico, por tanto conocían perfectamente las aguas, ¿no?, frías del Atlántico, como estaba la guerra y no pudieron acceder a San Sebastián, se fueron a Biarritz a tomar las aguas y veranear, ¿no? Y fue a partir del matrimonio de Eugenia con Napoleón III cuando Eugenia decidió efectivamente, ¿no?, consagrar, ahora sí, ¿no?, el destino de Biarritz. Hay una diferencia muy grande entre San Sebastián y Biarritz, ¿no? Y es que San Sebastián era una ciudad, era una capital, tenía una economía muy diversificada, donde el turismo es una parte más, ¿no?, pero tenía una parte industrial, una parte comercial, una parte administrativa, y Biarritz, que era un pueblo. Pues hay una diferencia muy enorme entre los dos destinos. Pues lo que hicieron la monarquía en general, aquí y en todos los casos, en el caso británico, ¿no?, con Brighton, etcétera, pues va a ser consagrar una serie de espacios, ¿no?, que previamente unos descubridores, ¿no?, vamos a decir, unos gatekeepers en inglés, pues ya habían descubierto y habían empezado a poner en valor. Ese es el papel, ¿no?, que tiene la monarquía y la aristocracia a la hora de elegir un enclave, porque eso lo que implica es la llegada de todas las élites, etcétera, etcétera, y por lo tanto, ¿no?, ese florecimiento que habéis comentado en la entradilla, ¿no?, de consecuencias económicas, urbanísticas, por ejemplo, que se aprecian perfectamente en los dos casos que estamos analizando. El caso de Vizcaya, Carlos, tendrá sus propias peculiaridades. Llega por otras vías. Es el crecimiento de Bilbao y de su área industrial lo que llevó a buscar localidades de refugio para el descanso en la desembocadura, en las márgenes del Nervión, ¿no?, Las Arenas, Algorta, incluso Portugalete, que acabaría sucumbiendo también a la presión industrial. ¿Qué destacarías tú de este nacimiento y del primer desarrollo del turismo en Vizcaya? Bueno, lo primero hay una base inicial que hemos dicho al principio, que son los balnearios vizcaínos, que son muy importantes, es decir, que había un conjunto, ¿no?, de estaciones termales que a lo largo del siglo XIX van a coger mucha fuerza, ¿no?, con muchos agüistas de fuera. Pero es verdad que en el caso de los enclaves marítimos, como Las Arenas, Algorta o Portugalete, se configuran como espacios urbanos de colonias veraniegas, en la mayoría de los casos para la población local. No obstante, sí es cierto que hubo intentos importantes para fomentar el turismo, por ejemplo, en tiempos de Alfonso XIII, que de hecho Alfonso XIII pues visitaba regularmente Bilbao, ¿no?, y sobre todo el club marítimo y estas cosas, por las regatas, ¿no?, los contactos con la alta burguesía,
Hay que recordar que Alfonso XIII ennobleció a muchos, ¿no?, a muchos miembros de las grandes familias emprendedoras e industriales de la Restauración. Es decir, que sí que hubo una serie de intentos. ¿Qué sucede? Bueno, que efectivamente pues quedan un poco empalidecidos si lo comparamos, ¿no?, con el caso de San Sebastián o el caso de Santander, pues estaban en medio, ¿no? Y entonces aquí es verdad que no llegó a tener, ¿no?, esa fuerza que alcanzó en estas otras dos ciudades. Pero sí que hubo ciertos intentos, ¿no?, por lograr un cierto desarrollo turístico que se quedó más bien corto en comparación con estas ciudades, como digo. ¿Y entre Santander y San Sebastián había algún tipo de competencia, quizás? Sí, bueno, a ver, durante la Segunda Guerra Carlista son años que, como hemos dicho, pues efectivamente se paraliza, ¿no?, el flujo turístico hacia San Sebastián, y entonces desde Santander se hizo una campaña y se intentó efectivamente atraer, ¿no?, a las élites, sobre todo madrileñas, porque es verdad que tenían un turismo de las élites castellanas, que sí que iban hacia Santander. Entonces vio una oportunidad, ¿no?, para promocionar, ¿no?, como destino turístico. Los dos eran destinos de la fachada atlántica, con lo cual estaban en la misma lógica del paradigma higienista, y los dos estaban bien comunicados con Madrid y Castilla mediante el ferrocarril. ¿Qué sucedió? Bueno, pues que San Sebastián, cuando en 1887 María Cristina ya apuesta decididamente por la ciudad, ¿no?, y manda a construir el Palacio Miramar, ese mismo año además, ¿no?, se inaugura el Gran Casino. Pues claro, ahí ya San Sebastián tomó una ventaja muy considerable sobre Santander. Santander no tuvo Gran Casino hasta varias décadas más tarde. Entonces, claro, esto era un hándicap, ¿no? El hecho de que María Cristina la eligiera como su capital de verano, esto implicaba pues que durante el verano, ¿no?, todos los miembros del gobierno, el cuerpo diplomático, grandes empresarios, intelectuales, etcétera, se desplazaran a San Sebastián. Sí es cierto que hubo una mayor competencia entre Santander y Bilbao en tiempos de Alfonso XIII. Bien, Santander, precisamente para atraerse al monarca, construye el Palacio de la Magdalena. Entonces, claro, aquí se dice dos cosas. Primero, eso que fue decisivo, ¿no?, para atraer a Alfonso XIII. Y segundo, que la mujer de Alfonso XIII, pues no quería estar tanto tiempo con su suegra en el Palacio Miramar. Sí. Entonces, mientras la reina madre estaba en San Sebastián, pues Alfonso XIII y su mujer estaban en Santander. Sí. Entonces, Alfonso XIII, de hecho, muchas veces se escapaba a San Sebastián él solo, ¿no?, y pasaban temporadas más cortas cuando su madre estaba en San Sebastián. Sí. Entonces sí que hubo una cierta competencia en los años 20, sobre todo, del siglo XX. Sí, por eso aquí maliciosamente en San Sebastián había Eugenia, que tiraba más para allá, se le llamaba la reina sardinera. Por aquello. Claro, sí, ella le tiraba y la reina le tiraba sardina, mucho. Reina sardinera, sí. Carlos, y bueno, entonces, en todo este cuadro que nos has dibujado, por situarnos un poco cronológicamente, ¿cuál sería el clímax, el apogeo de aquel primer turismo en nuestros territorios? Y bueno, no sé si podemos hacernos comparativamente con la actualidad de qué cantidad de gente podía llegar a visitarnos aquí. Bueno, el momento de apogeo, por ejemplo, en el caso de Biarritz, mediados del siglo XIX fue fundamental porque es el periodo del Segundo Imperio. Entonces, claro, vamos a decir desde el punto de vista de lo que solemos llamar el tono, ¿no?, el tono de una estación, lo marcaban los emperadores. Claro, con la proclamación de la República, pues esto cambia. Es verdad que Biarritz va a seguir siendo un gran destino turístico, ¿no?, y además tenía casino, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero vamos a decir que la época de mayor esplendor, precisamente por la presencia de Eugenia y Napoleón III, sería mediados del XIX. En el caso de San Sebastián sería la Restauración, y la propia dictadura de Primo de Rivera. Es decir, todo este periodo, desde finales del XIX, sobre todo cuando ya la reina María Cristina manda a construir el Palacio Miramar, ¿no?, y ya en adelante. Es muy difícil hablar de visitantes,
no tenemos estadísticas, tenemos estimaciones. Entonces, por ejemplo, un autor de la época, Baldomero Anavitarte, dice que la población media flotante en los meses de julio, agosto y septiembre, entre 1901 y 1925, oscilaría entre los 10.000 y 35.000. Habría años, ¿no?, que digamos serían menos y años que son más, es decir, toda la serie, del 1 al 25. Esta población flotante en estos meses la identificamos prácticamente con veraneantes. Bueno, tiene su lógica, ¿no? Posiblemente todos no lo fueran, pero bueno, por eso digo que son estimaciones, son tendencias, porque es muy difícil, no tenemos un servicio de estadística que nos diga cuánta gente realmente veraneaba, pero la horquilla podría ser esa, ¿no? Cualquier Cualquier caso eran muchos para una población de unos 14.000 habitantes, o así aproximadamente que había, ¿no? Sí, bueno, depende de los años, sí, ¿no? Sí, para 1900 y pico, no, ya tenía más habitantes, ¿no? 14.000 tiene a mediados del 19. Entonces, si estamos hablando ya de la época de Alfonso XIII, no sería más. Pero sí, casi podía haber años que casi doblaba la población, ¿no? De hecho, él habla, da datos, por ejemplo, de consumo, ¿no? De cómo aumentaba el consumo, ¿no? De aves, de carne, de leche, de pescado, etcétera, ¿no? Precisamente provocado, ¿no?, por esta población flotante, ¿no?, que se movía en esta horquilla, ¿no?, de varios miles. Bueno, pues que es un impacto económico importante en esos 3 meses, ¿no? Que sí. Bueno, pues para conocer mejor todo lo que tiene que ver con los orígenes del turismo en España, además en general, podemos recomendar la lectura de este trabajo. Juan, ¿nos recuerdas el título? Sí, hay dos títulos, si me permite, Seba. Uno que ha dirigido, un trabajo colectivo que ha dirigido nuestro invitado de hoy, Carlos Larrinaga, junto con Rafael Vallejo, que se titula Los orígenes del turismo en España, el nacimiento de un país turístico 1900-1939, que editó en el 2018 la editorial Silex. Y luego hay otro segundo libro al que yo precisamente le eché el ojo hace un poco tiempo y que me movió a esta entrevista de hoy, y que Carlos me ha confirmado que efectivamente mi ojo había acertado, porque es una obra muy interesante de reciente aparición que se titula De forasteros y turistas, una historia del turismo en España 1880-1936, de Ana Moreno Garrido, que publica la editorial Marcial Pons, recién aparecido, y que efectivamente parece que tiene una pinta muy recomendable. Bueno, pues 2 recomendaciones, 2 lecturas para el verano, podríamos decir. Perfectamente. Y así terminamos un año más, y ya van 12, Juan, esta sección con la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. Te deseo un feliz verano. Y agradecemos también a Carlos Larrinaga esta charla tan interesante. Un saludo, Carlos. Muy bien, muchas gracias y un saludo. Un saludo, Carlos, y hasta pronto. Vale, Juan, muy bien, hasta pronto. Vale. Agur, Juan, feliz verano. Igualmente, agur.